Puede que conozcas alguna de estas obras: el David de Miguel Ángel, la Gioconda, la creación de Adán de la Capilla Sixtina. Pero, ¿qué tanto conoce el mundo las figurillas de Valdivia, las sillas manteñas o la máscara de la Tolía? Hola, mi nombre es Daniel y en este espacio me gustaría dar mi opinión y también mi crítica hacia cómo se aborda la historia del arte y en general esta disciplina. La disciplina de historia es algo difícil de estudiar porque realmente tiene muchísimas perspectivas. Y lo que pasa es que cada perspectiva tiene cierto grado de valor. La perspectiva por la cual voy a hablar yo, el prisma por el cual me permito ver los conceptos relacionados a la historia y el arte, tienen la intención de generar una visión propia. Mejor dicho, una visión nuestra. Ahora sí, me gustaría que conversemos, pero para eso tengamos lo mismo en la mente, el concepto de arte. Y lo que pasa es que encontrar una definición de arte es que realmente hay miles. En la actualidad significa una cosa. Si buscamos hace 100 años significa otra cosa. Si buscamos en la antigüedad significa muchas cosas distintas. Y por eso me gustaría dividir el concepto de arte en tres momentos históricos. Este primer momento lo vamos a delimitar desde el origen de la humanidad hasta el Renacimiento. O sea, es casi toda la historia de la humanidad. El arte estaba ligado hacia la destreza, hacia la técnica o hacia la habilidad de un trabajador. Imaginemos, pongamos ejemplos. Estamos en el Neolítico. Entonces estamos haciendo pues nuestros trabajos de casa, estamos pues afilando piedras, palos, con una ropa sencilla y comienzan a aparecer pues decoraciones más profundas, más culturales. No es que existía pues un decorador o existía pues un artista que estaba ahí recibiendo pues a todos y dibujándoles o haciéndoles grabados en sus piedras. No, la persona que más hábil era, más destreza tenía en afilarlas, pues con el tiempo adquiría una habilidad para también tallarlas, para decorarlas. Entonces estaba ligado al trabajo, estaba ligado hacia la persona que desarrollaba con el tiempo una destreza. Pongamos otro ejemplo. Vamos un poco más en la historia. Lleguemos a cuando ya se trabajaba con la roca para crear casas, templos, para crear caminos, para crear puentes. Entonces no es que existía un artista que venía y decía, a ver, pasa tu puente soso. Le voy a poner pues puntitas salidas, le voy a poner pues decoración. No, el propio trabajador que tenía mucha destreza haciendo un puente, por ejemplo, lo comenzaba a hacer mejor y mejor y mejor. Tanto que con el tiempo ya era arte. Claro que han habido excepciones, han existido músicos, pintores, pensadores que han trabajado al servicio de los reyes, pues, pero no era una norma, no era una situación general, sino que fueron muy pocos. Y sobre todo, bueno, trabajaban para el rey, pero por lo menos tenían su espacio para desarrollar su habilidad, su destreza artística y su creatividad. Y es también esta palabra, creatividad, no era considerada arte tener creatividad en algo, no, para nada. Por ejemplo, Platón decía que todos esos poetas que estaban pues por ahí contando cosas al pueblo y escribiendo pues eran vagos, porque no tenían un labor, o sea, no tenían un trabajo y no podían desarrollar su técnica y destreza en su trabajo, sino que era producto pues de cosas que se le venían, entonces eso no era arte. Este pensamiento va a durar hasta el Renacimiento. Este segundo momento lo vamos a delimitar desde aquí hasta la Revolución Industrial. Entonces cambian algunos conceptos muy drásticamente. Aparece el artista, pues alguien que estudia para ser artista y trabaja para ser artista. O sea, esto no había ocurrido nunca antes en la historia. Hace unos pocos siglos antes de este momento, quienes eran artistas estaban ligados totalmente a la iglesia. Eran curas, trabajaban para la iglesia y dibujaban cosas pues cristianas. Luego comenzó a aparecer gente que dibujaba, pintaba y hacía de todo y lo vendía. O sea, esto ya es muy fuerte porque ya no es que trabajaba para un rey, ni trabajaba para la iglesia, sino que trabajaba para ellos mismos. Es un nuevo concepto del arte y del artista. También se aceptan otro tipo de artes dentro ya de la norma tal como arte, porque ya había una expresión mucho más grande. Entre las bellas artes aparece la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza, el teatro
y con el tiempo después se fueron integrando cosas como la fotografía y el cine hacia el estudio de las bellas artes. Pero todo aquello que no era eso se consideró vulgar. O sea, tenía que cumplir con estándares estéticos muy altos. Si no, pues era vulgar. Este es el segundo momento. Ya casi definimos lo que es arte. Vamos hacia el último momento. De entre la revolución industrial hasta la actualidad, ya hasta nuestros días. Es que la revolución industrial lo cambió todo. Y es que por supuesto sea es un avance tecnológico, económico, político, industrial y también de transporte. Es que ya era mucho más factible ser artista. Por ejemplo, La joven de la perla. Es una pintura hermosa. Pero es que para conseguir ese azul había que ir al Himalaya. Se llama azul de lapislázuli. ¿Quién se podía dar el lujo de ir al Himalaya? O sea, solamente un rey. Y eso demoraba muchísimo, ida y vuelta, a ver si era factible o no. Y luego el artista también tenía que esforzarse en cantidad. Ir hacia una academia, estudiar, embarrarse de más artistas. Comenzaron a aparecer los museos. Y esto es muy importante, porque aquí aparece la definición de museo y las concepciones artísticas que la relacionan hacia él y que hasta el día de hoy son muy fuertes. Todo esto que hemos analizado lo hemos hecho también por esta concepción, que al día de hoy nos hace pensar que a lo mejor el arte se lo hace para estar en un museo, pero esto no fue siempre. Es relativamente actual este pensamiento. El arte casi siempre se lo hizo para que sirva para algo, para que opere. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, también en esta etapa aparece la fotografía, la cámara. Y es que la teoría clásica del arte buscaba la representación lo más real posible. Y viene la cámara. Entonces comienza una crítica al arte, pues cómo no, que ya nos están quitando el trabajo. ¿Qué vamos a retratar? ¿Qué vamos a hacer? Solo la Mona Lisa demoró 16 años en hacerla. Y viene alguien y te toma una foto. Y te toma no una, sino un montón y vamos a elegir la mejor. Ese tipo de incongruencias hacen caer por primera vez a todo aquello que se decía clásico. Que clásico significa lo mejor de su categoría. Ya los pintores tenían que pensar en otra cosa, en retratar de otra manera, a lo mejor más sentimental, más pasional, diferente. Así surgen las vanguardias. Y hasta el día de hoy, el concepto del arte no ha parado de desarrollarse y evolucionar. Vamos a pensar y vamos a ver, o sea, ¿qué es el plátano pegado con cinta a la pared? Son procesos históricos, son procesos de cambio. Ya el arte realmente representar a la realidad como tal no lo busca. A pesar que así fue en gran parte del tiempo, ya no lo busca. Ahora busca la crítica, la reflexión, a veces bien y a veces mal. Este es el nuevo arte. Aclaremos una cosa. En la actualidad, no todos los que estudian bellas artes pueden vivir enteramente del arte. Y tampoco hace falta estudiar bellas artes para tener nociones, habilidades y destrezas en este campo. Tampoco que aquellos trabajadores artesanos perdieron su habilidad y que ya no son valiosos, no, al contrario, siguen siendo potencialmente grandísimos artistas. Ahora sí, vamos a definir el arte. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario. Ya hemos visto todo este proceso histórico que nos permite tener una noción mucho más amplia de lo que realmente puede significar el arte. El diccionario dice que el arte son aquellas expresiones humanas que representan a la realidad o al imaginario a través de artes plásticas, acústicas o lingüísticas. Sin embargo, ¿qué te parece a ti esta definición? ¿Te llena? Después de todo lo que hemos visto, ¿crees que es muy buena definición? A mí en lo personal pues no me gusta. Esta definición respalda un montón de arte, como por ejemplo pues la manzana que dice manzana, al guineo que tiene cinta, a la escultura imaginaria, o sea, imagínatela, porque eso dice el concepto. Entonces este arte sí está dentro de esto y bueno, es arte conceptual. Ya vamos a hablar acerca de eso un poco después. Muy bien, ahora que ya tenemos lo mismo en nuestras mentes y ya que estamos conversando, pues me gustaría contarte
que cuando terminé un curso recientemente de Historia del Arte, pues se me vinieron muchas más dudas. Entonces me gustaría conversar acerca de eso. Hay muchas formas de abordar el estudio de la historia del arte. O sea, también hay más disciplinas. Hay la historia del arte cultural, la historia del arte universal, la historia del arte local. Pero cuando se dice historia del arte, o sea, voy a estudiar historia del arte, usualmente hace referencia hacia la historia del arte clásico. Esto en Occidente. Entonces vamos a hablar acerca de Grecia y Roma. Acerca de Grecia, no hay demasiadas evidencias que nos permitan determinar el desarrollo exacto de su arte. Sin embargo, tenemos referencias literarias y tenemos ejemplos como es. Se llaman kuros, significa hombre joven. Nos podemos ver que están muy rectos, incluso se parecen mucho hacia el arte egipcio, ¿no es cierto? Porque también comparten ciertas características. Estos hacen referencia simplemente a la belleza. O sea, son como esculturas no personales, porque no están representando pues una persona, o un rey, un emperador. No, están representando a cómo deben ser las dimensiones. Esto es muy fuerte, es muy interesante. Las dimensiones exactas de la belleza. Hay una referencia literaria que nos permite darnos cuenta acerca de la magnitud y el valor que tenía el realismo en Grecia. Vamos a hablar acerca de la anécdota histórica de Zeuxis y Parrasio. Se iban a enfrentar los dos más grandes artistas de Grecia, Zeuxis y Parrasio. Eran las grandes celebridades, ya todo el mundo conocía sus obras y eran considerados los mejores, pero de una vez por todas iban a determinar quién era el mejor, el más realista. Se había armado tanta expectativa por este evento que muchos escribieron acerca de ello, y es gracias a eso que al día de hoy lo conocemos. Se citaron al cabo de un tiempo en un jardín precioso, y cada uno presentó su obra. Empezó Zeuxis. Zeuxis descubrió su lienzo y eran unas uvas increíblemente realistas. Es que eran tan lindas y tan bien hechas que unos pájaros se chocaron contra el lienzo pensando que eran de verdad. O sea, quisieron comérselas. Entonces Parrasio dijo, bueno, pues muy bien Zeuxis, muy bien. Eres un gran artista que engañaste hasta unos pájaros. Entonces, ahora te toca a ti. Descubre por favor mi lienzo. Entonces iba Zeuxis todo confiado, ¿no? Todo creído diciendo, hasta engañé a unos pájaros, o sea, aquí esto es mío. Va cruzando, intenta descubrir el lienzo, quitarle la cortina, no puede. Y se da cuenta. Parrasio había pintado una cortina. Y es que había sido tan realista que él también había sido engañado. Cuando Roma invade Grecia, esta influencia cultural y artística se va a volver ley en Roma. Y en Roma va a haber arte por todas partes. Pero el arte va a tener otra función, la de la narrativa de los mitos. ¿Te gustó la historia de Grecia? Pues este tipo de mitología va a influir muchísimo en Roma y se va a hacer pues la mitología greco-romana. Para unos tiene un nombre, para otros tiene otro nombre, pero la historia va así, el juicio de París. Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada a una gran boda. Entonces ella, pues con toda su discordia, lanza en medio de la fiesta una manzana de oro que tenía el grabado que decía, para la más bella. Entonces entre Hera, Atenea y Afrodita empiezan a pelearse porque decían, pues esta manzana es para mí. Y la otra decía, no, esta manzana es para mí. Entonces Zeus, porque no quería meterse en ese problema, dice, a ver, vamos a llevar a un mortal que elija. Entonces llama París. París, que es el príncipe de Troya. Entonces el juicio de París consiste en que iba a elegir cuál de estas diosas era la más bella. Sin embargo, las diosas comienzan a acercarse para ofrecerle a París regalos a cambio de ser elegida la más bella. Hera le ofrece ser un rey muy poderoso y muy rico en tierra. Atenea le ofrece sabiduría y ser un gran guerrero. Y Afrodita le ofrece algo muy especial, el amor de la mortal más bella en el mundo. Entonces París elige a la mortal más bella. Entonces este es el juicio de París, que no es tanto como una sentencia, sino una elección. Y resulta que la mortal más bella era Helena de Esparta, esposa de Menelao. Y cuando se fue con París, prácticamente raptada a Troya, comienza la guerra entre Esparta y Troya que duró
10 años. Finalmente cae Roma. Y con ello inicia la Edad Media. Y la Edad Media se caracteriza por tener un montón de feudos que aparecen y desaparecen, que están en constante guerra y que ya solo comparten una característica en común: la religión. La religión va a tener un sentido didáctico. ¿Se acuerdan de la narrativa mitológica de Roma? Pues aquí ya desaparece. La intención del arte va a ser que todo el mundo se entere de la religión cristiana. Durante una gran parte del inicio de este periodo, no sabían realmente cómo se construyó lo de Roma. O sea, ellos veían ahí pues las ruinas, las construcciones sin terminar o que se cayeron por alguna razón y no sabían cómo culminarlas. Entonces aparece el románico, que era la recuperación, sobre todo arquitectónica, de Roma. Porque estaba ahí, o sea, ellos podían verlo. Y comienza también una pequeña crítica hacia lo románico, porque lo románico era como muy claustrofóbico, no había ventanas. En esa intención de mejorarlo, de hacer columnas más pequeñas y más altas, surge también el gótico. El siguiente periodo va a ser uno de muchas luces, el neoclásico, y va a empezar con el Renacimiento. El Renacimiento significa el resurgir de muchos valores grecorromanos, como por ejemplo el de la estética, el valor de la belleza, de las proporciones, también del realismo y de la narrativa mitológica. En este periodo podemos encontrar un montón de artistas impresionantes que diera videos solos para hablar de cada uno de ellos, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Tiziano, Rafaelo. De este momento podemos resaltar muchas obras que nos permiten entender cuánto se acercaba al clásico, como por ejemplo El juramento de los Horacios, El rapto de Europa, El baño turco, Ganímedes y el águila, El juicio de París de Angélica Kauffmann, que es una visión pues nueva. Es como retomar el juicio de París del que hablamos antes. Bueno, ella va a decir, me lo quiero inventar también, me lo quiero disfrutar, quiero pensarlo de otra manera. En estos cuadros podemos ver una destreza y una habilidad muy superior. ¿Recuerdas cuando hablábamos en el concepto que la revolución industrial lo cambió todo? Pues esto sucede aquí. Vamos a hablar ya del siglo XIX. Luego de una de las influencias más grandes que han existido en la historia de la cultura greco-romana, gracias a las invenciones de la cámara, por ejemplo, que ya retrataba la realidad pues tal cual, el arte tiene que replantearse las cosas. En este momento aparecen nuevas corrientes como por ejemplo el romanticismo, el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo y el simbolismo. Notas cómo, a pesar que la influencia greco-romana está en crisis, está en crítica, sin embargo pintan otras cosas, pero mantienen las mismas técnicas. Entramos entonces al siglo XX. El arte en este periodo va a ser revolucionario. Artistas como por ejemplo Picasso buscaban inspiraciones no grecorromanas, es decir, o sea, el entendimiento de que, aun intentando hacer algo distinto, la influencia seguía ahí lo romano. ¿Cómo nos quitamos a lo romano de encima? Mirando hacia otras partes. Se dice que Picasso se inspiró en máscaras africanas y arte tribal africano para construir el cubismo. Aparecen otras corrientes como por ejemplo el futurismo, el dadaísmo, que en realidad es buscar lo absurdo, lo irracional. O sea, ellos mismos dicen que no son arte, dicen nosotros no vamos a hacer arte, porque también critican y dicen el simple hecho de pensar en estética, en formas, ya es romano, entonces no, vamos a no pensarlo. Interesante. El dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo. Todas estas corrientes llegan a criticar y realmente a cambiar la visión del arte, a decir, lo romano hasta aquí, y de aquí para adelante, nuevas cosas. Gracias a este tipo de pensamiento, es que llegamos a nuestros días con el arte, por ejemplo, de los NFT, que tienen una codificación que no pueden ser repetidas. Por ejemplo, del arte conceptual. Y aquí sí podemos hablar del arte conceptual. El arte conceptual pretende llegar a la crítica,
O sea, también dice, ok, la pintura, todo llega a lo emocional, el cubismo, bueno, todo eso llega a otros estándares. Nosotros queremos llegar a la crítica, a la reflexión de la persona. Pero bueno, o sea, no lo intentan hacer desde un punto de vista artístico. Porque poner una cosa así, por ponerla, pues no habla por sí sola. O sea, tú ves esto y dices, pero esto a mí no me dice nada. Pero bueno, leyéndolo y entendiéndolo, puede ser que llegues a una reflexión y digas, bueno, entiendo, o sea, entiendo el mensaje que hay detrás de todo eso. Pero por supuesto, rompe el estereotipo de arte porque se pretende que sea un arte para todos, que tú puedes hacerlo en la casa. Pero sin embargo, estas obras cuestan cientos de miles de dólares. Y aquí ya no se vende el arte, se vende un certificado. El certificado de haber comprado la idea. Bueno, todo esto es parte de un proceso artístico de crítica, de reinvención, de no estar de acuerdo y también responde a intereses comerciales. Porque así es el arte, el mundillo del arte. Todo eso que hay obras que por ser del artista valen miles o millones de dólares. Obras muchísimo mejores efectuadas, con mucha más técnica, destreza y con mucha más capacidad de crítica, a veces valen muy poco. Bien, con esto llegaríamos al final de lo que se suele estudiar en la historia tradicional y clásica, sobre todo en Occidente. Y quedan todavía algunas dudas sobre el aire, y para mí la principal es ¿en dónde podemos catalogar el desarrollo histórico del Ecuador? Y es que no aparece, no existe. Es más, el estudio de las bellas artes es muy estricto, y todo lo que no entre aquí, pues se considera vulgar, o que no tiene como la calidad o el desarrollo suficiente para ser estudiado. Y eso nos lleva también a concluir que este es un estudio eurocentrista, helenístico. Históricamente, por supuesto que lo podemos justificar porque nos han dominado, o nos dominaron, incluso hasta el día de hoy podríamos decir, pero nos han dominado siglos. En África pasa algo parecido, en el que ellos estudian mucho la historia del arte egipcio, por ejemplo. Pero de ahí el resto pues se orienta mucho a lo clásico. Y hay una disciplina que se llama historia del arte americano. Entonces yo pensé que pues ahí iba a estar Ecuador, y la verdad es que no, porque se divide en preclásico, clásico y posclásico. Y en este preclásico se estudia sobre todo a culturas como la azteca, la maya y también a los incas. Y aquí, junto con los incas, se suele ubicar pues el desarrollo artístico del Ecuador. Y creo que ese es un error. Ecuador tiene un desarrollo artístico que lo podemos definir a través de la iconología, a través de la arqueología, de la etnología. Es decir, que en el país existen, por supuesto, muchísimas investigaciones de altísima calidad y podemos estar seguros de nuestro desarrollo artístico. Sin embargo, ¿por qué en los estudios tradicionales no aparece pues el desarrollo del Ecuador y se nos liga tanto hacia la civilización inca? Para argumentar esto podemos decir algunas cosas. Primero que nada, por nuestra propia conformidad. Y es que yo estoy muy seguro que debe existir una gran cantidad de gente, que bueno, yo lo entiendo porque no es que se dedican a la historia, pues que creen que formamos parte de un desarrollo autóctono de los incas. O que también están muy seguros de la identidad que se formó a conveniencia de algunos personajes, como por ejemplo Atahualpa o Rumiñahui, que se los formaron con una intención, la de buscar una identidad nacional. Pero es que esto tiene un problema de fondo muy grave, y es que tomamos aspectos de una cultura distinta y buscamos una identidad autóctona en ellas. Tiene un problema de concepto, y es que esas culturas ni empezaron ni terminaron aquí. También porque aceptamos muchas de las concepciones que tenemos como identidad, como por ejemplo los personajes de las independencias, como Antonio José de Sucre, como Simón Bolívar, como Santander, que representaron parte de nuestra historia, pero no a nuestra cultura. Entonces lo separamos de su cultura, lo intentamos meter en nuestra historia
Y lo que pasa es que cuando buscamos un origen cultural, pues ya no responden, ya no operan estos conceptos. Es lo mismo que el anterior ejemplo. Sacamos una parte de conveniencia, pero que no representa nuestro origen, ni tampoco tuvieron un final aquí. Y no aparecemos en la historia del arte, no porque no hemos tenido pues representantes artísticos, culturales, que hemos pasado desapercibidos, que nadie nos conoce, no, para nada. O sea, si solamente hablamos de Guayasamín, retrató a grandes personajes. Guayasamín era alguien muy famoso, y cuando él muere deja una herencia de más de 50 millones de dólares, 2 museos y una fundación, y un montón de propiedades. Entonces, ahora sí podemos preguntar, ¿cómo hacemos para que el Ecuador tenga primero que nada una identidad y segundo, con el tiempo, seamos reconocidos como lo que hemos sido? Hemos conversado acerca de muchos contenidos e intentado mantener el mismo concepto en nuestras cabezas para que podamos comunicarnos lo mejor posible. Conversamos sobre el concepto, la definición, también hablamos un poco de la historia del arte, comparamos cómo se estudia en otros continentes y nos dimos cuenta de la posición en la que está el país. Criticamos sobre la identidad, sobre cómo se la construye y todo esto para llegar a este momento y yo poder darte pues las 3 conclusiones a las que he llegado. La primera conclusión a la que puedo llegar es que estas corrientes artísticas tienen desarrollos de cientos o de miles de años y que muchas de ellas, inclusive las que son base fundamental de la historia del arte occidental, estuvieron olvidadas. Durante ciertas épocas de la historia no sabían nada de sus valores, de sus conceptos, como por ejemplo en el medioevo, no conocían el clásico, que al día de hoy pues es la base de la cultura occidental. Y creo que esto sucede en el Ecuador. Creo que hay culturas como por ejemplo las que se asentaron en las costas de Esmeraldas y Manabí que tuvieron relación directa con culturas de Mesoamérica y también de Perú y Chile, y que al cabo de miles de años integraron elementos de toda América y que construyeron una cultura realmente única, que eso sí puede ser el origen de nuestra identidad y ya queda en historiadores, en pensadores, en artistas, retomar estas características y quién sabe en un futuro hacerlas corrientes artísticas propias. La segunda conclusión a la que puedo llegar es que el arte en la actualidad opera de una manera distinta. Esto se da sobre todo cuando aparece la cámara, la revolución industrial y todo esto y ya representar la realidad, pues no se busca. Se busca inspiración de otros momentos y para eso nos puede servir mucho nuestras culturas. Tenemos cantidad de museos etnográficos, arqueológicos, tenemos ciencias como la iconología que nos permite entender más allá nuestra riquísima cultura a través de cerámicas. Pongamos un ejemplo, el Picasso del Atolito. Y es que esta representación es tan extraordinaria y tan válida al día de hoy que la comparamos con obras como de Picasso. Creo que existen una gran cantidad de obras del pasado de nuestro Ecuador que son válidas al día de hoy. La tercera y última conclusión a la que puedo llegar es que en la actualidad tenemos tanta información y capacidad para deconstruir todos los conceptos que si no lo hacemos es porque no queremos.